el NAFTA. Este informe tiene como objetivo el dar una breve explicación de la importancia de uno de los tratados internacionales de comercio más conocido a nivel mundial, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN. Es un acuerdo regional entre los gobiernos de Canadá, de los Estados Unidos y de México para crear una zona de libre comercio. Este acuerdo comercial fue negociado durante la administración del presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, del presidente de Estados Unidos George H.W. Bush y del primer ministro canadiense Brian Mulroney. El acuerdo comercial se firmó por México el 17 de diciembre de 1992 y entró en vigencia a partir del 1 de enero de 1994. Se denomina zona de libre comercio ya que debido a las reglas que disponen define cómo y cuándo se eliminarán las barreras arancelarias para conseguir el libre acceso de los productos y servicios entre las tres naciones participantes. Esto es, cómo y cuándo se eliminarán los permisos, las cuotas y las licencias, y particularmente las tarifas y aranceles, siendo también velar por el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual. El NAFTA nació cuando la integración entre Estados Unidos y Canadá empieza a materializarse en 1965, con la firma del Pacto Automotor. Por su parte, entre México y Estados Unidos, dicha integración comenzó a materializarse cuando en 1965 se establece el programa de las maquiladoras en el norte de México. En 1990, México y Estados Unidos deciden iniciar la negociación de un acuerdo comprensivo de libre comercio. Este mismo año, Canadá demuestra su interés de formar parte de este tratado, iniciándose de esta forma los trabajos con el objetivo de crear una zona de libre comercio en América del Norte. Entre 1991 y 1992 se celebraron las reuniones ministeriales de negociaciones entre los jefes de gobierno de los tres países. Los objetivos del tratado son: primero, eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación trilateral de bienes y servicios entre los territorios de las partes. Segundo, promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio. Tercero, aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las partes. Cuarto, proteger y hacer valer de manera adecuada y efectiva los derechos de propiedad intelectual en territorios de cada una de las partes. Quinto, crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este tratado, para su administración conjunta y para la solución de controversias. Sexto, establecer lineamientos para la cooperación trilateral, regional y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios de este tratado. El tratado estableció una serie de instituciones de tipo trinacional para administrar y vigilar la correcta implementación de las disposiciones del tratado, como son la Comisión de Libre Comercio, un grupo de coordinadores del TLCAN, grupos de trabajo y comités del TLCAN, un secretariado del Tratado de Libre Comercio Americano, una comisión para la cooperación laboral y una comisión para la cooperación ambiental. Provisiones.
El objetivo del TLCAN era eliminar y prolongar por tiempo indeterminado las barreras al comercio y la inversión entre los Estados Unidos, Canadá y México. La implementación del TLC es a partir del 1 de enero de 1994. Estableció 5 etapas de desgravación arancelaria. Como primera tenemos los aranceles aduaneros sobre los bienes comprendidos en las fracciones de la categoría de desgravación A. En la lista de desgravación de una parte se eliminarán por completo y dichos bienes quedarán libres de aranceles aduaneros a partir del 1 de enero de 1994. Segundo, los aranceles aduaneros sobre los bienes comprendidos en las fracciones de la categoría de desgravación B en la lista de desgravación de una parte se eliminarán en 5 etapas anuales iguales a partir del 1 de enero de 1994 y dicho bienes quedarán libres de arancel aduanero a partir del 1 de enero de 1998. Tercero, los aranceles aduaneros sobre los bienes comprendidos en las fracciones de la categoría de desgravación C en la lista de desgravación de una parte se eliminarán en 10 etapas anuales iguales a partir del 1 de enero de 1994 y dichos bienes quedarán libres de arancel aduanero a partir del 1 de enero del 2003. Cuarta, los aranceles aduaneros sobre los bienes comprendidos en las fracciones de las categorías de desgravación C en la lista de desgravación de una parte se eliminarán en 15 etapas anuales iguales a partir del 1 de enero de 1994 y dichos bienes quedarán en la lista de grabación de una parte continuarán recibiendo todo libre de impuesto y de propiedad legislativa, evitar los conflictos entre los países de Estados Unidos, Canadá y México. Análisis. El TLCAN ha estado a debate desde su implementación en 1994. Por una parte, hay una serie de organizaciones sociales que han mostrado su desacuerdo basándose en que ésta ha desmantelado la industria nacional y ha traído muchos problemas a México por ser un país no anglófono. Pero a la vez hay una serie de organismos empresariales que han definido el tratado. Desventajas del TLCAN. Los 3 países que integran el TLCAN tienen motivaciones diferentes para pertenecer a dicho tratado. En el caso de Canadá se trata de una razón defensiva en el sentido que debe asegurarse relaciones comerciales estables con su principal comprador, Estados Unidos, que representa más de la mitad de sus exportaciones. México necesita de las inversiones de Estados Unidos y hay 2 posturas en cuanto a si su participación es beneficiosa en gran medida o solo marginal. También estipula la exportación de Estados Unidos hacia México de autos retirados, lo que permite a muchos mexicanos contar con un automóvil propio. Estados Unidos importa energía a ambos países y además la pertenencia al grupo se facilita el ingreso de sus productos a estos mercados. Debemos tener presente que en los tiempos actuales el uso de la tecnología representa una ventaja para las naciones que a su vez permite elevar la productividad de las empresas. Es ahí donde México tiene una gran desventaja, ya que la mayoría de las empresas nacionales no cuentan con la tecnología necesaria para hacer frente a las empresas externas cuyo capital humano y uso recurrente de tecnología de punta reduce costos y aumenta la productividad. Si bien es cierto que con la apertura comercial se obtienen beneficios tales como la eliminación de impuestos y aranceles,
Esto también implica la entrada de competencias para las empresas locales, las cuales con su baja productividad verán difícil mantener dentro del mercado competitivo en el mediano y largo plazo. Resultados. Cuando hablamos de resultados que generó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en materia económica, hasta el año 2014 ha generado un superávit comercial para México, es decir, han salido menos divisas con respecto a las divisas entrantes. Esto se debe principalmente a la liberación del mercado local. En otras palabras, para México se dice que atrajo inversión extranjera y que es una de las potencias exportadoras de América Latina. En general, el TLCAN ha sido benéfico para los tres países firmantes a tal grado de que después de 20 años se decidió no abrirlo a negociación alguna, pues así como está, trabaja satisfactoriamente para los tres socios firmantes. Acceso a mercados. Estas disposiciones establecen las reglas relativas a los aranceles y otros cargos, así como las restricciones cuantitativas entre las que se encuentran cuotas, licencias y permisos y requisitos de precios a importaciones o exportaciones que rigan el comercio de los bienes que se produzcan y comercien en la región de la América del Norte, restricciones de las importaciones y a las exportaciones. Los países eliminarán las prohibiciones y restricciones cuantitativas, tales como las cuotas o permisos de importación que se apliquen en frontera. Sin embargo, cada país miembro se reserva el derecho de imponer restricciones en fronteras limitadas, por ejemplo, para la protección de la vida o la salud humana, animal o vegetal o del medio ambiente. Eliminación de aranceles. En el Tratado de Libre Comercio se dispone la eliminación progresiva de todas las tasas arancelarias sobre bienes que sean considerados provenientes de América del Norte. Conforme a las reglas de origen, para la mayoría de los bienes, las tasas arancelarias vigentes serán eliminadas inmediatamente o de manera gradual en 5 o 10 etapas anuales iguales. La tasa aplicables a unas cuantas fracciones arancelarias correspondientes de producción sensible se eliminarán en un plazo mayor hasta en 15 reducciones anuales iguales. Para propósitos de la eliminación se consideran como un punto de partida las tasas vigentes al 1 de julio de 1991, incluidas las tasas arancel general preferencial, que es el GTP de Canadá, y las del Sistema Generalizado de Preferencias de Estados Unidos. Devolución de aranceles. El TLC establece reglas para la devolución de aranceles o programas de devolución o extensión de aranceles en los materiales que sean utilizados en la producción de bienes que subsecuentemente se exporten a otro país miembro del TLC. De conformidad con estos procedimientos, el monto de aranceles aduaneros que un país puede eximir o devolver de acuerdo con estos programas no excederá el menor de los aranceles pagados o que se adeudasen sobre materiales importados no originados de la región de América del Norte y empleados en la producción de un bien que después se exporte a otro país miembro del tratado, o los aranceles pagados a ese país por concepto de la importación de dicho bien. Derecho de trámite aduanero. Los tres países acordaron no aplicar nuevos cargos como los referentes al derecho
por procesamiento de mercancías de Estados Unidos o bienes originados de América del Norte. México eliminará estos derechos sobre los Estados Unidos, quienes también eliminarán a más tardar en la misma fecha los derechos de este tipo que aplica a los bienes originarios de México. Respecto de los bienes originarios de Canadá, Estados Unidos está reduciendo estos derechos, mismos que quedaron eliminados el 1 de enero de 1994, según lo dispuesto en el ALC entre Estados Unidos y Canadá. Excepción de aranceles. El Tratado de Libre Comercio prohíbe la adopción de nuevos programas de excepción arancelaria o de devolución de aranceles con base en requisitos de desempeño. Los programas existentes en México se eliminaron en enero de 2001 de conformidad con las obligaciones al ALC. Canadá eliminó los programas de devolución de aranceles el 1 de enero de 1998. Impuestos de exportación. El tratado prohíbe fijar impuestos a las exportaciones, excepto cuando estos también se apliquen a los bienes que se destinen al consumo interno. Se prevé algunas excepciones que permitan a México aplicar impuestos a la exportación para hacer frente a una escasez grave de alimentos y de bienes de consumo. Medidas relacionadas con las exportaciones. Cuando un país miembro del Tratado de Libre Comercio imponga una restricción a la importación de un producto, no deberá reducir la proporción de la oferta tal como de ese producto que se ponga a disposición de los otros países miembros del Tratado de Libre Comercio, por debajo del nivel existente durante 3 años anteriores u otro periodo acordado. No deberá imponer un precio mayor en las exportaciones a otro país miembro del Tratado de Libre Comercio que el precio interno. No deberá entorpecer los canales normales de suministros. Con base en una reserva estipulada por México, estas obligaciones se aplican entre México y otros países miembros del Tratado de Libre Comercio. Libre exportación temporal de bienes. El tratado permite a las personas de negocios sujetas a las disposiciones sobre entradas temporales del Tratado de Libre Comercio introducir a territorio de los países miembros, sin embargo, el arancel y por un periodo limitado, equipo profesional e instrumento de trabajo. Estas reglas se aplicarán también a la importación de nuestras comerciales, cierta clase de películas publicitarias y o bienes que se importen con fines deportivos de exhibición y demostración. Marcado del país de origen. Se establecen principios y reglas para el mercado del país. Estas disposiciones tienen como objetivo reducir costos innecesarios y facilitar el flujo comercial dentro de la región, asegurando además que los compradores obtengan información precisa sobre el país de origen de los bienes. Conclusión. Las conclusiones son muchísimas para cada uno de los países. En el caso de México, tenemos que el NAFTA se convierte en un instrumento importante para consolidar las reformas económicas anunciadas a mediados de los años 80, fundamentalmente para consolidar el proceso de apertura económica. Por su parte, desde la perspectiva de Estados Unidos, tenemos por un lado el desencanto con el sistema multilateral como el principal medio para lograr la liberación comercial. Finalmente, el desarrollo de una nueva agenda de política internacional en que la participación mexicana es muy importante. Es decir, aparecen ciertos temas en la agenda internacional de este país, como el tema de las drogas, el tema de la conservación del medio ambiente,
el tema de las migraciones, en los que, por supuesto, México tiene un rol relevante. La motivación de los Estados Unidos es una motivación mucho más política que económica. En el caso de Canadá, se trata de una razón fundamental defensiva. Por un lado, se plantea la necesidad de preservar el Tratado de Libre Comercio suscrito entre Estados Unidos y Canadá y que entró en vigencia en 1989. En segundo término, asegurarse que Canadá continuaría siendo un lugar atractivo para la inversión extranjera y, en tercer lugar, siendo mucho menos importante lograr acceso al mercado mexicano para sus bienes y servicios. Finalmente, porque el NAFTA se convierte en un incentivo muy importante para la atracción del capital extranjero a México, necesario para el apoyo de todo el proceso de reforma que se estaba llevando a cabo. Una razón fundamentalmente defensiva para evitar que el tratado entre Estados Unidos y México pudiese afectar lo logrado por la suscripción del Tratado de Libre Comercio suscrito por Canadá y Estados Unidos en 1989.